El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas militares del Tercer Reich invaden Polonia y con ello se desata la Segunda Guerra Mundial. Esta colaboración con México fue muy importante y esencial en poder vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un punto fundamental en esos meses es el petróleo. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas había decidido expropiar las empresas petroleras extranjeras en México. México es el único dueño, el Estado es el único dueño y se vuelve casi un pecado, es un vendepatria si se te ocurre decir que ese petróleo pudiera ser también extraído por las empresas privadas. México fue un escenario privilegiado en donde se escenificaron muchos de los principales capítulos en el entorno de la Guerra Fría. Eran los años 60 y la Guerra Fría estaba en su apogeo. Los dos grandes bloques mundiales, el socialista y el capitalista, que en algunos países era democrático, en otros simplemente anticomunista, libran una lucha política, económica, ideológica y por supuesto que hasta deportiva a nivel global. Todo eso a la sombra de miles de bombas atómicas y misiles repartidos alrededor del mundo. México se había convertido, sobre todo después de la Revolución Cubana de 1959, en uno de los grandes centros de espionaje del mundo. Aquí operaban todos, desde la CIA hasta la KGB, desde el Mossad hasta los servicios de inteligencia cubanos. Si bien México mantenía, al igual que Francia y otros países, una posición que denominaban de tercera posición, lo cierto es que la colaboración con las agencias de los Estados Unidos era estrecha en muchos casos y tolerada en otros casos. Cuando Hoover tiene la visión de que tiene que expandir porque el crimen realmente es más allá de nuestras fronteras y reconoce eso en 1940 y abren la primera oficina aquí en México. De hecho, esto es la primera cooperación en temas de seguridad que tenemos en el mundo, es en México. Hoover reconoce que necesita asistencia del público para poder realmente encontrar los prófugos más importantes. Inició un programa que en aquellos entonces se llamaba el Public Enemy No. 1. En México hemos encontrado 20 de los más buscados del FBI, más que todos los demás países en combinación. Tan fue así que dos personajes centrales de la época, quienes fueran después el presidente Luis Echeverría y el director de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, años más tarde se supo y se reveló que habían sido y fueron informantes de la CIA. Por supuesto, mantenían la relación con la CIA en los Estados Unidos al mismo tiempo que mantenían excelentes relaciones con el régimen de Fidel Castro. Pero era una época también terrible en toda América Latina. Fue justo cuando comenzaba el ciclo de golpes de Estado que desembocaron en estas dictaduras brutales de ultraderecha, increíblemente represivas. Todas ellas con el apoyo de la Unión Americana. Pero antes de eso, dos hechos conmovieron al mundo. El primero fue la crisis de los misiles en octubre de 1962. La humanidad hasta ese entonces nunca había estado tan cerca de una guerra nuclear. Y un año después, en noviembre de 1963, fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, supuestamente por Lee Harvey Oswald, un oscuro personaje que había sido militar, que combinaba las ideas de ultraderecha con otras comunistas, que había estado exiliado en la Unión Soviética y después regresó a Estados Unidos, donde se convirtió en militante anticubano en ocasiones, pero también en ocasiones había estado a favor del régimen de Fidel Castro. Pero luego de ese crimen se supo que Oswald había estado de visita en México poco antes del atentado, que había buscado reuniones con las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética y que incluso estuvo en alguna fiesta privada, invitado por Elena Garro, entonces esposa de Octavio Paz. La principal relación que tenía el Estado mexicano con las fuerzas de seguridad estadounidenses, sobre todo con la CIA,
era la Dirección Federal de Seguridad, una institución que participó en todos los episodios oscuros de aquellos años en la historia de México. Uno de los más importantes fue sin duda la masacre de Tlatelolco. El presidente Díaz Ordaz fue convencido de que había una gran conspiración comunista internacional contra México para boicotear las Olimpiadas de 1968. La respuesta fue la represión orquestada por el Batallón Olimpia y ordenada por el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Que dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Después de la masacre de Tlatelolco vino un periodo de mucha represión en México, a tenor con la política anticomunista de la época, que se contradecía con los discursos del propio gobierno. Entonces vino el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada. En alguna ocasión, el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada dijo a su familia que si era secuestrado, no se pagara un solo peso por su rescate. El 17 de septiembre de 1973, una célula guerrillera de la Liga 23 de septiembre, infiltrada por el gobierno de Luis Echeverría, intentó privarlo de la vida. El empresario opuso resistencia, hubo un intercambio de disparos y Eugenio Garza Sada fue asesinado. Todo señala que fue una acción consentida por el gobierno de Luis Echeverría. Así lo indica la documentación de la entonces Dirección Federal de Seguridad, consultada para la elaboración del libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, del periodista Jorge Fernández Menéndez, publicado en 2006. El documento marcado con el expediente 11-219-972 es revelador. En las hojas 46 y 47 se lee un detallado informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno de Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez. El título de esas hojas da cuenta del suceso: Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera. Está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos. Desde diciembre de 1971, a Héctor Escamilla Lira, alias Víctor, integrante de la Liga 23 de septiembre, se le encargó controlar a un grupo de 10 o 12 personas para llevar a cabo la operación del secuestro y asesinato del empresario. El documento de la DFS da detalles del operativo. Aproximadamente el 4 de diciembre de 1971 se realizó una junta donde se propuso el secuestro de una persona. Se quería que fuera una persona adinerada para que pagara un rescate de varios millones de pesos. El dinero sería utilizado para comprar armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno gracias a la filtración que logró en la Liga 23 de septiembre a través de Manuel Saldaña Quiñones, alias Leonel, reclutado por Víctor como un profesional de la guerrilla en septiembre de ese año y quien era informante de la DFS. Escamilla Lira era vigilado pero no fue detenido para que pudiera seguir con su plan. Fue él quien decidió la fecha del secuestro. El 17 de septiembre de 1973, Edmundo Medina Flores, Miguel Torres Enríquez, Anselmo Herrera Chávez, Javier Torres Rodríguez, Hilario Juárez García y Elías Orozco Salazar esperaron al empresario en el cruce de las calles Quintanar y Villagrán de la colonia Bellavista en Monterrey, Nuevo León. Cuando vieron el auto, un Galaxy modelo 1968, Edmundo Medina dio la orden de interceptarlo. Dos jóvenes armados trataron de bajar a Garza Sada del vehículo. Bernardo Chapa, su chofer, lo cubrió debajo del tablero mientras se daba el intercambio de disparos. Modesto Hernández, escolta de Garza Sada, fue muerto a quemarropa por Edmundo Medina. El chofer y el propio empresario repelieron el ataque. No tuvieron éxito. Los atacantes huyeron. Dos de ellos lesionados.
Anselmo Herrera fue encontrado muerto momentos después. Tras el crimen, integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos. Uno de ellos, Elías Orozco Salazar, alias Ulises, quien fue detenido el 6 de octubre de 1973 en Amecameca, Estado de México, donde se llevaba a cabo una reunión de la Liga 23 de septiembre. Tiempo después fue dejado en libertad. Incluso llegó a ser diputado local en Tamaulipas. También fue detenido en Culiacán Héctor Escamilla Lira. En su declaración ratificó y amplió el informe confidencial de la Dirección Federal de Seguridad y confirmó que en el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garzazada se realizó con participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Y el asesinato de Garzazada, lo mismo que las repercusiones del golpe de Estado en Chile, marcaron una época en México. Fueron el momento de mayor apogeo de la Dirección Federal de Seguridad, pero también el de mayor corrupción, represión y obscuridad. El gobierno del presidente López Portillo inició una apertura democrática que fue ya casi irreversible. En la campaña de López Portillo en 1976 no hubo siquiera un candidato opositor. Fue solo, aunque fuera un candidato testimonial, no hubo. Fue un candidato único, con fuertes conflictos con la política de derechos humanos que implementó en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, James Carter. Cuando asumió Ronald Reagan esa política, se convirtió en franca confrontación con México, que se agudizó aún más con la nacionalización bancaria de 1982. El gobierno de Miguel de la Madrid encontró a un México en crisis, a Ronald Reagan en su etapa de mayor poder de la Unión Americana, pero también en medio de un capítulo de turbulencias oscuras, de secretos, de espionajes, de euforias anticomunistas desatadas por la revolución sandinista y la iraní, y de un acuerdo increíble entre las agencias estadounidenses, sectores del gobierno mexicano y los narcotraficantes mexicanos y colombianos, el Irán-Contras. Pero esa historia se la contaremos en el próximo capítulo. Esta historia continuará.